listo. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con lo que vimos ayer. Vamos a resolver estos ejercicios que algunos de ustedes tuvieron problemas y pues al final mejor resolverlos aquí en clase. Entonces, el A, la gráfica de f de x igual x al cubo desplazada 5 unidades hacia arriba y una unidad a la derecha. Entonces, primero olvidémonos de las x, de qué es la función. Pensemos solamente en f de x. No me importa por ahora que f de x es x cubo, simplemente pensemos en f de x. Ahora, ¿cómo es desplazada 5 unidades hacia arriba? ¿Qué ocurre cuando Más se 5 a la desplaza? función. Exacto, entonces a la función, es decir, a f de x se le suma 5. Bien, 5. eso es desplazado hacia arriba, 5 unidades hacia arriba. Y ahora dice una unidad a la derecha, entonces lo que sucede aquí es como es a la derecha, el desplazamiento se hace sobre la x. Y recordemos que cuando se hace sobre la x, entonces es como al revés de lo que normalmente uno haría. A la derecha, pues entonces se resta. Entonces, lo que tenemos es a la x se le resta 1 y lo demás queda igual. ¿Sí? Todo lo demás queda igual. Entonces, ya una vez uno lo tiene así, esto es sumarle 5 unidades hacia arriba y una unidad a la derecha. Entonces ya puede expresarlo. Sabiendo que f de x es x al cubo, pues f de x menos 1 es x menos 1 al cubo más 5. ¿Sí? Fíjense que una vez yo ya doy el resultado, la f ya desaparece porque yo ya convertí esto que está escrito en notación de función a la ecuación real de la función. Esa es la parte A. Voy a hacer la parte C, que varios tuvieron problemas. Entonces, iniciamos con f de x. No me importa qué es f de x por ahora. Reflejada, primero se refleja en el eje X. Entonces, para reflejar en el eje X, ¿a quién estoy afectando? ¿A la función o a la X? A la A la función. función. A la función. Ojo, me está hablando de reflejar en el eje X, pero cuando se refleja en el eje X, lo que se está afectando es la función. Bien, entonces, menos f de x. Cuando hago esto, estoy reflejando con respecto al eje X, pero el que se está afectando es la función. Y luego se desplaza 7 unidades hacia la izquierda. Entonces, para desplazar hacia la izquierda, ¿a quién afecto? ¿A la función o a la X? A la X. A la X. A la X. Se le Entonces, suma. este menos no se mueve de ahí, todo lo demás no se mueve de ahí. Lo único que se mueve es que si se desplaza hacia la izquierda, se le suma 7 a la X. Y ahora sí, entonces, ¿esto cuánto es? Ya sabemos que es x a la 4 la función, entonces me queda menos. Y f de x más 7, sabemos que es x más 7 a la 4. ¿Sí? Sí. Entonces, a varios les quedó mal, al final pues no quería simplemente decirles cuánto daba, sino por eso estamos corrigiéndolo acá, porque me parece importante para que vean cómo se hace realmente y cuáles eran los errores que ustedes estaban cometiendo. De nuevo, al final ya no hay ninguna f, porque una vez yo aplico esta ecuación, pues ya desaparece la f. Algunos también, por ejemplo, dejaban aquí la f, por ejemplo. Decían menos f de x más 7 a la 4. Entonces eso no tiene sentido, porque una vez yo digo que f de x igual a x a la 4 y cambio de aquí a acá, ya no hay ninguna f, desaparece. Vamos el último. Entonces, el último tiene su truco. F de x igual 1 sobre x. Primero reflejada en el eje Y. Entonces, primero hagámoslo
sin hacer el cambio, simplemente con propiedades de funciones. Reflejado en el eje Y, ¿a quién estoy afectando? ¿A la función o a la X? A la X. A la X. Cuando reflejo en el eje Y, afecto es a la X. Entonces, esto sería reflejado en el eje Y. Luego dice, luego desplazadas 5 unidades hacia la izquierda. 5 unidades hacia la izquierda. Se le suma 5 a la X. Entonces, se le tiene que sumar 5 a la X. Bien. Pero es a la X. Entonces, F. Sería menos X más 5, ¿no? El menos queda igual porque el menos simplemente lo que me está haciendo es reflejando. Entonces, lo que le tengo que hacer es sumarle, desplazar 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, le sumo 5. ¿Sí? Le sumo 5. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, señor. Bien. Y ahora dice que lo desplazo 10 unidades hacia abajo. Entonces, ahí se está afectando, o sea, la función completa. Le coloca menos 10 a la función. Menos 10. Pero fue una pregunta si van a hacer los parciales. ¿Cómo así que si así van a ser? O sea, así, así, ¿Así de fáciles o así de difíciles? de difíciles. Bueno, pues habrá de todo un poco. Habrá puntos sencillos, otros no tan sencillos. Igual, o sea, por eso hacemos estos ejercicios, porque de ahí pueden salir puntos para el parcial. Bueno, entonces, Profe, y F entonces si dijera que se desplaza 5 unidades hacia la derecha, ya no se sumaría, sino que se resta. se resta, sí, exacto. Y entonces, una vez lo tengo así, pues voy a ponerlo para acá. Lo paso, teniendo en cuenta que f de x es 1 sobre x. Entonces, f de menos x más 5 se convierte en 1 sobre menos x más 5. Menos 10. Y ahí esta sería la respuesta de ese punto E. Bien, eso era para hacer la retroalimentación de lo que se hizo ayer, que de pronto algunos estaban un poco perdidos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Profe, no quedé tan seguro en el B, a ver si podría hacer la retroalimentación de ese. Nada más por el factor 3. ¿Cómo? O sea, si también podría retroalimentar el B, que nada más me El preguntó una B. pequeña pregunta. Sí, sí, sí. Ok, el B, el B, el B. El B. Voy a borrar esto. Ay, no. Entonces hagamos el B aquí. Profe, una pregunta Sí. es más técnica porque saca el menos 10 de la fracción. Porque se está desplazando hacia abajo. Cuando se desplaza hacia La abajo, yo... primero se haría uno y luego el otro. O sea, lo que pasa es que lo que quiero... ¿Hasta aquí lo entiende? ¿Hasta aquí? Sí, Listo. Entonces, fíjense que aquí lo que tengo es f de algo menos 10. Entonces, la función como tal, la original, esta que está aquí, se le está aplicando solamente a menos x más 5. Y por eso es que se convierte en esto. Pero el menos 10 está por fuera. Por lo tanto, por eso no se le aplica esta función que está acá. ¿Sí? sí, gracias. Perfecto. Entonces hagamos el B. Dice la gráfica de f de x estirada verticalmente por un factor de 3 unidades. Entonces, si lo estiramos verticalmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Afectar la función o afectar la x? La función.
la función. Entonces, si se nos olvida, pues volvemos aquí. Eso no hay ningún problema en revisar. Miramos cómo era lo que nos decían las reglas. Entonces, fíjense, se estira verticalmente, ¿sí? Se afecta la función, miren, C por f de x, por un factor de C si C es mayor que 1. Entonces, se estira verticalmente, pues se aplica la función por un factor de 3, entonces 3 veces f de x. Eso es estirar verticalmente por un factor de 3 unidades. Luego desplazar 2 unidades hacia la derecha, pues entonces 3 veces f de x menos 2. Y ahí ya hacemos el reemplazo. 3 veces y menos 2 para 2 tercios. Y tenemos el resultado de la B. ¿Listo? Profesor, yo tengo una pregunta. Pregunte. Y, o sea, es que yo cuando lo estaba resolviendo el D, me dio algo diferente, porque, o sea, cuando se hace la reflexión con respecto a Y, y luego se quiere como desplazar hacia la izquierda, o sea, no se tendría que sumar, sino que tendría que restarse por el efecto que hace la reflexión en la gráfica. Sí, la verdad, pues tiene toda la razón, Va a depender mucho de la interpretación que le dé. Hay dos cosas que se pueden hacer, ya sea que primero refleje y luego corra hacia la derecha. A ver, veámoslo aquí gráficamente, pero es una muy buena pregunta, ¿sabe? Fx igual a 1 sobre x. La gráfica de fx igual a 1 sobre x es así. Esa es la gráfica. Entonces habla que primero se refleja con respecto al eje X, al eje Y, perdón. Entonces la gráfica me debe quedar, bueno, como la I. La gráfica me debe quedar así. ¿Sí? Y ahora queremos que se desplace hacia la derecha. Desplazar 5 unidades hacia la izquierda. 5 unidades hacia la izquierda. Entonces ahora queremos que quede como por aquí. Ahí. Y está acá. Bien. Entonces, hay dos cosas que se pueden hacer aquí. La azul es claro que es f de menos x. La azul es claro que es f de menos x. ¿Sí o no? Y ahora lo vamos a correr hacia la izquierda. Ok. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Aquí no podría ser f de menos x más 5. Tiene que ser f de menos x menos 5. O sea, porque se le suma, o sea, lo que se con el desplazamiento se le suma o se le resta es al x. Entonces, como tenemos menos x, sería como menos, entre paréntesis, x más 5. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Y vamos a verlo de una manera en que nos ayude a entender un poquito más eso. Entonces, tenemos f de x y ahora conseguimos otra función. Es una nueva función que se llama g de x igual f de menos x.
Y ahora queremos correr hacia la derecha esta función nueva, que es g de x más 5. Entonces, efectivamente, si yo quiero correrlo hacia la izquierda, tengo que ponerle f de x menos 5. Tiene toda la razón. Muy bien por darse cuenta de ese error que estaba cometiendo. Tiene toda la razón. Profe, ¿Todos ¿me puede entienden? explicar? Sí, eso iba a hacer. ¿Me puede- Voy a repetir esto que acabé de decir porque es una... Yo digo que tiene, yo dije desde el principio que este tenía su truco. Entonces, tenemos f de x, que es nuestra función original. Lo reflejo con respecto del eje y, perdón, del eje y, sí. Entonces, efectivamente, la nueva función va a ser f de menos x, pero esta es otra función, distinta a la original. Y le voy a poner el nombre g de x. Y ahora lo quiero desplazar hacia la izquierda. Entonces, lo que hago es sumarle 5 a la x. Y al sumarle 5 a la x, lo que estoy haciendo es a menos x le resto menos 5. Lo pueden ver de la siguiente manera también. Yo tengo f de x, lo reflejo con respecto del eje y, me queda f de menos x. Y ahora si le quiero sumar 5 a la derecha, perdón, 5 a la izquierda, lo que tengo que hacer es f de el menos se me queda quietico, la x le sumo el 5, pero así con esos paréntesis. Y al tener esos paréntesis, entonces el resultado final que tengo es f de menos x menos 5. O sea, siempre que se mueva a la derecha o a la izquierda, solo está afectando a la x. Entonces, si hay un signo negativo, hay que ponerlo entre paréntesis para no cometer el error que yo cometí al principio. ¿Sí es claro esto? Sí, profesor. Profesor, cuando yo le mandé el resultado, en vez de colocar dos paréntesis, yo le coloqué el de adentro como paréntesis y el de afuera como corchete. Ahí no hay problema, ¿cierto? O sea, algo así como f de... algo así. ¿Algo así? Sí. Ah, no, no pasa nada. Por ahora no pasa nada. Igual paréntesis, no importa. Mientras sean paréntesis, está bien. Bueno, ahora sí vamos a continuar porque si no nos atrasamos. Bien, gracias. Qué bueno que se dio cuenta. ¿Quién fue el que se dio cuenta? Gitzel. Itzel. Muy bien, Itzel. Itzel. Ok, seguimos. Ok, vamos acá entonces. A ver si le avanzamos un poco. Entonces, ya vimos lo que son las combinaciones de funciones, traslaciones, estiramientos, etcétera. Reflexión. Bueno, una propiedad que tienen algunas funciones es que sean simétricas. Entonces, hay dos tipos de simetría que uno puede ver en una función. La simetría con respecto al eje y la simetría con respecto al origen. La simetría con respecto al eje y se da, por ejemplo, en una función de este estilo. Yo tengo aquí mi plano cartesiano y yo tengo una función, como por ejemplo la función f de x igual a x al cuadrado. Esta función es simétrica con respecto al eje y. El eje y, en este caso, es este de aquí. Entonces es simétrica en el sentido de que lo que está a la izquierda del eje y es lo mismo que lo que está a la derecha. Entonces aquí decimos que es simétrico con respecto al eje y. Y para que sea simétrico, tiene que ocurrir que f de x sea igual a f de menos x. Fíjense que en el caso de x al cuadrado eso se cumple, porque f de x es x al cuadrado y f de menos x es menos x al cuadrado, y efectivamente estas dos cosas son iguales. Entonces, esto es lo que uno llama simetría con respecto al eje y. ¿Listo? ¿Habrá simetría con respecto al eje x, es decir, que la parte de arriba sea igual a la parte de abajo?
podemos tener una función simétrica no, con respecto al porque, eje. o sea, si eso ocurre, entonces a un mismo valor de x se le estarían asignando 2 en y, y entonces no sería función. Exactamente. Entonces, si yo tuviera aquí simétrico con respecto al eje X, si hubiera un punto aquí, tendría que estar aquí también, pero entonces recordemos que no sería función porque si yo trazara una recta aquí, la cortaría 2 veces a la función. Entonces, esto no sería función. Por eso nunca hablamos de simetría con respecto al eje X en el caso de las funciones. ¿Bien? ¿Sí es claro eso que acaba de mencionar? Sí, sí, señor. Puede ponerle la diapositiva un momento. Lleva la diapositiva. Aquí está. Entonces, eso es simetría con respecto al eje Y. F de menos X es igual a f de X. Ahora vamos a hablar de simetría con respecto al origen. Entonces, en simetría con respecto al origen es ligeramente distinto. Simetría con respecto al origen tiene que ver con el hecho de que la gráfica sea simétrica con respecto a este punto de acá, que es equivalente a que sea simétrica con respecto a un espejo que se coloque en la diagonal del plano cartesiano. ¿Sí? Y hablamos de simetría con respecto al origen cuando yo tengo que f de menos x, f de x, perdón, o sea, que menos f de x es igual a f de menos x. O lo pueden ver también como que f de x es igual a menos f de menos x. Y estas dos son análogas, es la misma cosa. Entonces, lo que más o menos sucede es que un punto aquí, ¿sí? Un punto aquí, si yo trazo una línea acá hasta el origen, y luego yo trazo una línea de la misma distancia, entonces este puntico aquí también va a ser de la función. Cuando hablamos de simetría con respecto al origen, lo que tenemos es que todo punto de aquí, al trazar una línea, aparece a la misma distancia un punto de acá. Entonces, un ejemplo clásico de eso es f de x igual a x al cubo. Porque fíjense que f de x al cubo, y aquí me queda menos x al cubo. Y si hacemos eso, lo que me queda es menos, justamente, menos x cubo. Y esto es lo mismo, x al cubo. Entonces, la función f de x igual a x al cubo es simétrica con respecto al origen. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces aquí ahora hablamos de algo que es muy importante y es el comportamiento de la función. Entonces decimos que una función es creciente en cierto intervalo si la función siempre va en aumento. Entonces, por ejemplo, tenemos este punto aquí. Esta función es creciente porque decimos que crece si al irse hacia la derecha, la función se va para arriba. Entonces, fíjense que aquí la función va todo el tiempo hacia allá. Entonces, por eso la función va creciendo. Porque si yo tengo un valor x2 que es mayor que x1, entonces el valor de la función en x2 va a ser mayor al valor de la función en x1. Y esto hablamos de creciente. Esto es una función creciente en ese intervalo. Podemos hablar de una función decreciente. Decreciente quiere decir que a medida que voy hacia la derecha, la función va bajando. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un valor de x2 que es mayor que x1, el valor de la función va a ser menor que la función
el valor en la función x2 va a ser menor al valor en la función en x1. Vamos hacia abajo a la derecha. Esto es decreciente. Tengo una pregunta. ¿Los intervalos del comportamiento siempre son en paréntesis? ¿O también cuando llega hasta un punto se pone corchete? Ahí depende. Digamos que en principio sí, en paréntesis. Dejémoslo mejor en paréntesis. Es mejor. Paréntesis. Para no complicar. Habrá casos específicos en que eso no suceda, pero no aplican para cálculo. Ok, gracias. Entonces, este ejercicio me gusta. Dicen, los problemas 47 y 48 complete la gráfica de la función dada, y igual f de x si a, f es una función par, o b, f es una función impar. Entonces, hagámoslo primero con una función par. Tenemos que completar la gráfica de esta función si sabemos que la función es par. Entonces, sabemos que es simétrica con respecto al eje y. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es como completarla de manera que sea simétrica con respecto al eje y. Entonces, al final, la gráfica de esta función es todo esto rojito. Es simétrica con respecto al eje y, como si hubiera un espejo aquí. Lo mismo por este lado, fácil, simplemente lo volvemos simétrico con respecto a este. Y lo que tenemos es algo así. ¿Sí? Eso sería si es una función par. Ahora, ¿qué pasa si es una función impar? Entonces, ahora la simetría es con respecto al origen. Al origen. Entonces, por ejemplo, en este caso, este punto que está aquí, si es simétrico con respecto al origen, tiene que ir como por acá. Que no. Y este puntico acá, por ejemplo, pues tiene que ir como por aquí. Entonces ahí ya puedo trazar la línea. Ahí sería la función simétrica con respecto al origen. Cualquier punto por acá, si yo trazo una línea recta por el origen, me va a cortar de nuevo en la misma distancia. Esta distancia de aquí, esta misma distancia de acá. Y ahí es simétrica con respecto al origen. Este de aquí, por ejemplo, este puntico aquí correspondería a este puntico acá. Este de aquí, por ejemplo, correspondería a este de acá. Y este de aquí, por ejemplo, correspondería a este de acá. De tal manera que la gráfica que me aparece es como algo así. Y ahí sería simétrica con respecto al origen. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas? Profesor, cuando estaba viendo la diapositiva de la simetría del origen, no puede, o sea, que la diagonal no sea del sector 2 al 4, sino del 1 al 3, por ejemplo. O es obligatoriamente del 2 al 4. Ah, no, en estos ejemplos lo es, pero por ejemplo, si esta gráfica hubiera tenido aquí un pedacito, no, digamos que es una buena pregunta para que no se confunda. Por ejemplo, a ver, si esto fuera, qué sé yo, aquí. Vamos a ver, no, me toca crear otro ejemplo porque si no, no se va a poder dar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la gráfica, por ejemplo, aquí,
Entonces, ¿cómo hago para tener una gráfica que sea simétrica con respecto al origen? Entonces, sería lo mismo, pero al revés. Entonces, aquí correspondería a este punto de acá. Este punto de aquí corresponde a este de aquí. Este de aquí correspondería a este de aquí. Estoy simplemente como si estuviera trazando la línea y copiando al otro lado. Entonces, lo que tengo es que esta sería una gráfica simétrica con respecto al origen. O sea, siempre tiene que ser, no importa por qué lado está, si yo trazara una línea para el origen, y del otro lado va a estar también. ¿Sí es claro eso? Sí. Y otra Señor. cosa es si podíamos concluir que para hacer las simetrías la función solo debe estar en un sector, porque si se pasa, digamos, del sector 1 al 2 y queremos hacer, no sé, una simetría en el eje Y, ahí dejaría de ser funcional trazar la función simétrica. Sí, es verdad. En estos tipos de ejercicios de completar la función, pues sí, sería difícil hacerlo si no estuviera solo en un sector. Se podría hacer, pero tocaría tener cuidado. Pero la mayoría de veces va a ocurrir lo que usted me está diciendo. Profe, y si se diera, se cruzarían dos puntos de la función, sí, sí, es cierto. Entonces no podría ser función. Ok. O sea, es verdad. Básicamente lo que estamos diciendo es que si esto no fuera solamente lo negro, sino que aparte tuviera aquí, pues el problema es que este tendría que hacerse simétrico acá y tendría entonces una función, ¿sí? Que habría, por ejemplo, esta línea aquí, cortaría dos veces y no sería función. ¿Sí? Entonces, por eso hablan de solamente en un sector. Profe, pero entonces puede poner un momento la ejercicio anterior. Esa. Cuando hizo, ¿Cómo? ya estaba mucho ruido. Cuando hizo la de 47 con respecto al origen, no tocaban dos puntos y pues, sí, la 47. Puede hacerlo de nuevo. Es La que creo que 47. cuando hace la simetría con respecto al origen, eh, la roja nos queda como un poco más para el cuadrante y toca pues dos veces y pues no sería función. Hasta ahí llega. Ahí no toca, digamos, suponiendo que aquí no alcanza a llegar acá. Ahí no hay nada que toque dos veces. ¿Dónde toca dos veces? Entendí que hacer. Entonces hay que asumir que es indefinida para cero. Sí, toca para que No pueda serán hacerse, paralelas porque nunca se van a cruzar en un punto, así que no pegan. para que pueda hacerse la simetría, no podríamos tener ningún valor aquí. Si no, no se podría hacer la simetría. Ok. Ahora sí sigamos. Esas no se encuentran en ningún punto, las de 47 son paralelas. Estoy pensando en eso que está diciendo, a ver si es verdad. O sea, pero es que el punto no es que no se no toquen. necesariamente son paralelas. No necesariamente son paralelas. De hecho, no lo son. La Pueden cuestión tener no es una que, intersección, un corte. o sea, lo que pasa es no se cortan, pero porque no, esta línea roja solo llega hasta aquí, no va a continuar. Esta se va para allá. Y esta línea negra solo llega hasta aquí, se va para aquí abajo. Pero puede ser que se corten si extendiéramos. ¿Sí? Podría ser. Podría ser en algún caso. Pensando. Una buena pregunta. Profe, así sería una Eh, función por partes, ¿no? sabe que tiene razón. Esas líneas nunca se cortarían. Nunca se cortarían. Pero
no es porque sean, o sea, no es porque si yo tengo una línea y dos líneas, entonces no se van a cortar, sino que por la manera como se está construyendo no se van a cortar. De todos modos, la función es por partes en este caso, entonces no nos interesa si se cortan o no se cortan. Nunca se habrían de cortar, de hecho, porque igual es por partes. Estamos hablando de dos líneas acá, esta y esta. Entonces, ¿cómo no se van a cortar? Dos segmentos. Pero sí tiene razón que esta línea y esta línea son paralelas. Eso sí tiene razón. El ángulo acá va a terminar siendo este mismo ángulo acá. Pero bueno, eso va más allá de lo que debemos saber, pero sí es una buena observación. Bueno, vamos a seguir porque si no, no terminamos nunca. Pero bueno, qué bien que pregunten, que hagan todas esas preguntas, así me gusta, que estén ahí en la jugada y que vayan preguntando. Funciones polinomiales y funciones racionales. Las funciones polinomiales son funciones de este estilo, fx igual a la n, x a la n más a la n menos 1, x a la n menos 1, así sucesivamente. Es decir, algunos ejemplos, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2, o por ejemplo también 8x al cubo menos 3x más 1. Sí, esos son las funciones polinomiales. O incluso podría no ser entero, ¿no? El coeficiente podría no ser entero. Menos un medio x al cuadrado más raíz de 2x menos 8. Esto también sería una función polinomial. Sí, de ese estilo. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Que todos los exponentes de las x's tienen que ser números enteros no negativos. O sea, si tuviéramos aquí un negativo acá, esto ya no sería polinomio. ¿Listo? Entonces, tienen que ser números enteros todos. Todos los exponentes de las x's tienen que ser números enteros no negativos. Y fíjense que el 8 aparece aquí porque esto es como si fuera x a la 0. Pero uno normalmente no lo pone. Entonces, la idea es que todos tienen a x con un exponente no negativo entero. Tampoco puede ser, por ejemplo, en lugar de 3, pues no podría ser 3 medios. Eso tampoco podría ser polinomio. ¿Sí está claro? O sea, números naturales, profe. Números naturales, sí. La verdad es que hay gente que dice que en los números naturales entra el 0 y hay gente que dice que no entra el 0, dependiendo de las definiciones que den. Entonces, para ser más universal, enteros no negativos. Pero sí, número natural está bien. Si considera que el 0 también es número natural. ¿Alguna pregunta? ¿Así es claro lo que es un polinomio? ¿Cómo se define? Ojo que esto tampoco tiene que estar en orden, ¿no? Digamos, yo puedo tener aquí 4x menos 8x al cubo más 2x al cuadrado. Esto es un polinomio. Todos los coeficientes son no negativos, enteros. Cuando no aparece nada es como si estuviera un 1. No tienen que estar en orden, ¿no? 1, 3, 2, ¿sí? Podría estar así también. Lo importante es que todos los exponentes sean enteros no negativos, los de las x. Y sumando y restando, porque ahora dice, no, pues coseno de 4x a la 2 menos 1. Esto tampoco es un polinomio. ¿Por qué? Porque aparece aquí una función coseno. Tiene que ser solamente algo de este estilo, suma o resta de expresiones algebraicas que involucren la x a la entero no negativo. ¿Preguntas? Entonces, eso es lo que es un polinomio. Polinomio. Bien. Una función racional
no es más que la división de dos polinomios. Pues, por ejemplo, una función natural podría ser 5x a la 3 menos 2x dividido en 1 más x. ¿Sí? Porque esta de aquí arriba es polinomio y este de acá abajo también es polinomio, entonces la división será una función racional. ¿Preguntas? ¿Todo en orden? Vamos a continuar. Entonces, las funciones polinomiales todas tienen un coeficiente principal que va a ser el coeficiente que acompaña a la x con el mayor exponente. ¿Bien? Con el mayor exponente. En este caso, el mayor exponente de la x, como aquí está 5, 3, esto es como si fuera 1, y aquí es como si la x tuviera un 0. Entonces el mayor exponente viene siendo el 5, por lo tanto el coeficiente principal es 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el grado del polinomio? El grado del polinomio viene siendo el mayor exponente, ¿sí? De todo el polinomio. Entonces aquí el grado viene siendo el 5 y el coeficiente principal viene siendo el 3. Otro ejemplo, vamos a hacer otro polinomio aquí, digamos 3x al cuadrado menos 1 medio de x a la 4 más 1. ¿Cuál sería el grado aquí? Pues para ver el grado tendría que ver cuál es el exponente. 4. 4. Exacto. ¿Cuál es el exponente más grande de la x? En este caso, esto es 2, 4 y aquí sería 0. Por lo tanto, este sería el grado del polinomio y 1 medio sería el coeficiente principal. Y el término constante siempre es el valor que está solito, que es como si tuviera el x a la 0. Podría no haber nada, ¿no? Podría estar así. Entonces el término constante sería 0. No pasa nada. Entonces hay diferentes tipos de polinomio conocidos, bueno, populares, que tienen nombre especial. Entonces f de x igual a es la función constante. Esto es un polinomio. Entonces f de x igual a 3. Esto es un polinomio. ¿De qué grado sería este polinomio? 0. 0. Muy bien, porque es como si estuviera acompañando un x a la 0 aquí. Entonces el grado de este polinomio es 0. A pesar de que no tenga nada, si no tiene ninguna x, el grado del polinomio es 0. Y el coeficiente principal pues es el mismo. Está la función lineal. La función lineal se llama lineal porque la gráfica es una recta. Entonces el grado de este tipo de polinomio es 1 y el coeficiente principal es el que acompaña a la x. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 4x menos 2. Pues aquí esto es una función lineal, el grado es 1, el coeficiente principal es 4. Está la función cuadrática, que el grado es 2, y la función cúbica, en que el grado es 3. Y así. Como estamos de tiempo, estamos bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto es algo que de pronto muchos de ustedes ya vieron en el colegio, pero es importante recordarlo, y también para los que no lo hayan visto. Tenemos dos puntos, y dos puntos siempre me van a definir una recta. Y la recta va a tener dos partes, una pendiente y un término constante. Entonces la pendiente es qué tanto crece la recta a medida que aumenta, que se mueve hacia la derecha. Entonces, por eso, si tenemos dos puntos, x2, y2 y x1, y1, la pendiente va a ser cuánto cambió en y, ¿sí? ¿Cuánto cambió en y? No sabía que podía hacer esto. ¿Cuánto cambió en y?
que lo llamamos delta de y. Y no va a ser más que si yo tengo los puntos x2 y y, x2, y2 y x1, y1, la diferencia entre y2 menos y1. Esto es cuánto cambió en y y cuánto cambió en x. La diferencia pues va a ser x2 menos x1. Y la división entre esos dos va a ser la pendiente. ¿Sí? La pendiente va a ser y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Y como su nombre lo indica, es la pendiente. ¿Qué tanto cambia? Ya sea para arriba o para abajo. La llamamos normalmente m. Entonces, la ecuación de una recta viene dada por la expresión y menos y1 sobre x menos x1, igual a m. Porque la pendiente es la misma durante toda la recta, independiente de cuáles puntos escoja yo. Y a partir de ahí podemos hallar la ecuación de la recta, que generalmente pues uno la expresa como y igual mx más b, donde m es la pendiente y b es el corte con el eje y. Vamos a hacer unos ejercicios para recordar cómo hacemos esto si no lo tenemos claro. Entonces, encuentre una ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, 4,3 y menos 2,5. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso que se tiene que volver o debería ser mecánico para ustedes de aquí en adelante, después de que hagamos los ejemplos. Siempre, oh my God, ok, siempre que tengamos dos puntos, debemos tener claro cómo hallar la pendiente. Entonces, hallemos primero la pendiente. Tengo dos puntos, hallar la pendiente, y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Entonces, imaginemos que esto es, este sería x1 y1 y este sería x2 y2. Puedo escogerlo al revés, no pasa nada, pero pues los tengo ahí en orden, pues escojo primero uno y luego el otro, pero hubiera podido ser este x2 y2 y este x1 y1 y me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Entonces no hay problema cuál escojo. Entonces y2 menos y1. 5 menos 3. Dividido en x2 menos x1. Entonces y2 viene siendo 5 menos y1 viene siendo 3. Y ahora x2 viene siendo menos 2 menos 4. Y ojo que si aquí hubiera sido menos 3, por ejemplo, aquí teníamos que poner menos 3. No es que simplemente, no es que el signo siempre haya ser negativo, va a depender también de lo que esté restando. Si este hubiera sido menos 3, aquí teníamos que poner 5 menos menos 3. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces uno se confunde y olvida eso. Pero bueno, en este caso no es negativo, entonces lo podemos dejar así, sin problema. Y entonces 5 menos 3, 2. Menos 2 menos 4 menos 6. Es decir, que la pendiente es menos 1/3. La pendiente es menos 1/3. Ahora, ¿cómo hallamos la ecuación? Entonces lo que hacemos es menos 1/3 es igual, y aquí como la pendiente es igual, no importa qué punto se escoja, pues entonces escojo, por ejemplo, y menos y1 sobre x menos x1, donde y y x pues son las variables de la función, ¿no? Las que me definen la función. Y y1 y x1 pueden ser dos de los, es un punto de los que ya sabemos que pasa en la recta. En este caso puede ser 4 y 3. Entonces lo que tenemos es menos 1/3 igual a y menos 4, y menos 3, perdón, y1, y en x menos x1, que es 4. ¿Sí? Y ahora, si tienen que recordar su curso de cálculo de álgebra, colegio, y despejar la y. Despejamos la y de aquí, de esta ecuación. Entonces este x menos 4 pasa aquí a multiplicar. 1/3, x menos 4
igual a y menos 3. Ojo que esto es clase de colegio. Esto que estoy haciendo es de colegio. Este x menos 4 pasa a multiplicar arriba. Despejo la y. Eso es algo que ustedes tuvieron que haber hecho en el colegio muchas veces. Si no lo hicieron, o si no se acuerdan, es necesario repasar y preguntarle a Julio, profe. Y aquí estoy despejando. Esto es despejar, el despejar de toda la vida. Un tercio de x. Y sumar fracciones, que también es de toda la vida. Y ya tenemos la ecuación de la recta. Me tiene que quedar de este estilo. La y sola. Entonces, digamos, si queremos como ponerla bonita, porque nos gusta poner la y igual menos un tercio de x más 13 tercios. Fíjense que esto no es cálculo 1. Todo lo que hice fue álgebra de colegio. Entonces hay que revisar y repasar si esto lo tenemos claro. Entonces ahí de esta manera hemos hallado la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, de aquí en adelante esto tiene que ser mecánico. Tengo 2 puntos, ya sé cómo hallar la ecuación de la recta. Mecánico. Este procedimiento no deberíamos estar haciéndolo siempre porque ya deberíamos saberlo. Bien, ¿preguntas? Y esto vamos a utilizarlo prácticamente de aquí hasta que terminemos cálculo 1. ¿Cómo hallar la ecuación de una recta basada en 2 puntos? Profe, una pregunta. ¿Podría devolverse a la diapositiva anterior, por favor? Esa, gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto? Aquí listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? Entonces, practiquen esto. 2 puntos, allá la ecuación de la recta. Importantísimo. Bueno, esto no. Entonces, rectas paralelas y perpendiculares también son propiedades entre las rectas. Las rectas paralelas son rectas que tienen la misma pendiente. Yo tengo 2 rectas que tienen la misma pendiente, entonces las rectas son paralelas. Entonces, por ejemplo, la ecuación de 2 rectas paralelas será, cuando y igual 2x más 1, y esto es una recta, y la otra recta y igual 2x menos 3. Estas 2 rectas, digamos y1 y 2, estas 2 rectas van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta es 2 y la pendiente de esta también es 2. Si las 2 pendientes son iguales, las 2 rectas van a ser paralelas y entonces si yo las graficara, pues yo lo que voy a tener es 2 rectas que nunca se van a cortar. Bueno, digamos que estos son paralelas. Digamos que no se cortan. Y la característica de 2 rectas paralelas es que tienen la misma pendiente. Y tiene sentido, si las 2 van en la misma pendiente, pues nunca se cortan. ¿Alguna pregunta? ¿Claro eso? Bueno. Por otro lado tenemos 2 rectas perpendiculares. ¿Y qué son rectas perpendiculares? Que una recta va así, y si la otra es perpendicular, entonces se cortan con un ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es la propiedad que deben cumplir las rectas para ser perpendiculares? Es que la multiplicación de las 2 pendientes es igual a menos 1. La multiplicación de las 2 pendientes tiene que ser igual a menos 1. Entonces, un ejemplo, llevo uno igual, bueno, el mismo que teníamos ahorita, 2x más 1, y si yo quiero una recta que sea perpendicular, si la pendiente de estas 2 y quiero que la multiplicación sea menos 1, pues entonces menos 1 medio de x, menos 2 por ejemplo. Estas 2 rectas van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque la pendiente de esto es 2, la pendiente de esto es menos 1 medio, y 2 por menos 1 medio me da menos 1.
la multiplicación de las dos pendientes menos 1, entonces perpendicular. ¿Claro o alguna pregunta? Claro, claro. Listo, perfecto. Entonces hagamos este ejemplo que está aquí. Dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa por 0, menos 3 y es perpendicular a la gráfica de 4x menos 3y más 6. Entonces, fíjense que esto de aquí, esto es una recta también. Lo que pasa es que no está escrito de una manera que estamos acostumbrados. Entonces, lo que tenemos es 4x menos 3y más 6. Entonces, primero hallemos cuál es la ecuación de esta recta, digamos, de una forma en que podamos identificar la pendiente. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la y. Menos 3y igual a menos 4x menos 6. Dividimos por menos 3. Me da 4 tercios de x más 2. Despeje la y. Entonces, ¿qué pasa? La pendiente de esta recta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 la tercios. La pendiente, entonces, es 4 tercios. Y ahora, eso era como para tenerlo claro desde el principio. Pero bueno, la pregunta es, encuentre una ecuación de la recta que pasa por 0, menos 3 y es perpendicular a la gráfica de esto de aquí, de esta recta. Entonces, tenemos una recta original, que es la que queremos, que pasa por 0, menos 3. O sea, la recta pasa por aquí, 0, menos 3. Y hay otra recta por ahí que tiene pendiente 4 tercios y la recta que yo quiero dibujar es perpendicular a esa otra. Entonces, ¿qué debe pasar entre las dos, con las pendientes de las dos rectas? Tienen que dar menos 1 cuando se multipliquen. Ajá. Entonces, esta es la pendiente de la recta, de la otra recta. Y yo quiero que mi recta sea perpendicular a esta. Entonces, si esta es la pendiente de 4 tercios, yo quiero que la pendiente de mi recta... Ay, quería esto. Yo quiero que la pendiente de mi recta, al multiplicarla con 4 tercios, me dé ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Eso quiere decir que M, que es la pendiente, la nueva pendiente, la de mi recta, tiene que ser menos 3 cuartos. ¿Sí? ¿Sí es claro ese análisis que acabé de hacer? Sí. Entonces ya tenemos la pendiente de mi recta. Y ya tengo un punto por donde debe pasar, que es el 0, menos 3. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Hallar la ecuación. Como hallamos la ecuación, estas son esas cosas que ya deben ser mecánicas también. Yo tengo que la pendiente es menos 3 cuartos, va a ser igual a y menos y1 sobre x menos x1. Entonces, menos 3 cuartos va a ser igual a y menos y1 viene siendo el único punto que tenemos, que es este de acá. Entonces, y1 viene siendo menos 3. Entonces, y menos 3 dividido en x menos 0. Y despejamos la y. Entonces, esto me queda menos 3 cuartos de x igual a y más 3. Entonces, ya con esto podemos saber que la ecuación de la recta es y igual menos 3 cuartos x menos 3. ¿Preguntas? Profe, esa parte no la entendí bien, porque utilizó la primera fórmula que está ahí. O sea, la de menos 3 cuartos igual a y menos y1 sobre Esta. x. Ajá, ¿por qué? Porque esa es la ecuación de la pendiente. Variación en y dividido en variación en x. Entonces, esta es la pendiente y yo sé que esta ecuación se me va a cumplir. Pero bueno, si no la quieren ver así, pues también pueden verla basándose en esta ecuación que está acá. Pero no se la aprendan así, más bien entiendan que
es variación en Y sobre variación en X. Entonces yo por eso sé que no importa cuáles valores de Y y cuáles valores de X cumpla, siempre esta cosa que está aquí va a ser igual a la pendiente. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces aquí hay varios ¿Puedes poner la problemas. diapositiva un momento? La otra diapositiva. ¿Esta? No, la que ya escrito con en rojo. ¿Esta? No, la Ah, siguiente que yo está había aquí. escrito en esta, pero lo borré. Ah, Pero lo pueden mirar en el video. Ahí va, que ahí queda. está bien, gracias. Listo. Pues aquí tenemos varios ejercicios. Ahora no los vamos a hacer, pero para que los tengan pendientes, de pronto los hacemos más adelante. Bueno, esto es un poquito complejo. Entonces vamos a hablar de la función cuadrática. Hablamos de la función lineal y ahora hablamos de la función cuadrática. Entonces, lo que tenemos es que la función cuadrática es de este estilo acá, y de nuevo, esto es algo que seguramente ya habrán visto ustedes en el colegio alguno, pero que la mayoría. Y la función cuadrática, la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. Y la parábola siempre va a tener un vértice y un eje de simetría. A ver, no está aquí. Entonces esto va a ser la parábola. Y el vértice va a ser el punto, digamos que por el momento más abajo, pero puede ser el de más arriba también. El de más abajo, nuevamente lo ponemos como h, k, las coordenadas, y va a haber un eje de simetría. Y el eje de simetría es el eje x igual a h, porque pasa por h. Bien. Entonces, la ecuación normal la ecuación original que uno estudia, pues, es de este estilo, ax cuadrado más bx más c. Pero uno puede también tenerlo como y menos h, entonces, ¿qué es? Y menos h al cuadrado más k. Entonces, lo podemos tener así a estilo de los coeficientes, o lo podemos tener así dependiendo del vértice. Y uno puede convertir esta en algo así y esta en algo así, dependiendo de lo que necesite. Les puse aquí la formulita. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Entonces, ¿cómo transformo yo de la ecuación original, la ecuación canónica que se llama, hacia la normal que llaman, este estilo? Pues tenemos, ¿cómo lo transformamos? Entonces, lo que tenemos que hacer es completar el cuadrado. Entonces, yo tengo ax cuadrado más bx más c. Y voy a sumarle algo de tal manera que yo pueda completar un cuadrado. Yo estoy seguro que algunos de ustedes lo vieron en el colegio. ¿Alguien sabe cuánto debería sumarle para completar el cuadrado? Señor profe, ¿puede repetir? ¿Cuánto debo sumarle yo a esto para completar el cuadrado? ¿Alguna vez lo vieron en el colegio, completar el cuadrado? Trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo completo? Sí, profe. Bueno, no me acuerdo bien, pero... Profe, podría ser b sobre 2a y todo eso elevado al cuadrado. B sobre 2a y todo eso elevado al cuadrado. Exactamente. Más B sobre 2a al cuadrado menos B sobre 2a al cuadrado. Dos veces eso. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora yo puedo
agrupar a x cuadrado más bx más b sobre 2a al cuadrado y dejar los otros dos aparte, más c menos b sobre 2a al cuadrado. Y fíjense, lo único que hice fue básicamente sumar y restar por cero. Sumar y restar por algo que da cero. Entonces sumo esto y resto esto, es como si no estuviera haciendo nada. Entonces no me está afectando a la ecuación. Pero ¿qué hago con esto? Luego agrupo de esta manera y resulta que esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto y se puede factorizar de esta manera. Esto va a ser lo mismo que ax más b sobre 2a elevado al cuadrado más c menos b sobre 2a al cuadrado. Fíjense que este trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar de esta manera. ¿Bien? Fíjense que todo lo que estoy haciendo es álgebra. Lo único raro que hice aquí fue sumar y restar por estos valores que digamos que no es necesario que entiendan exactamente cuáles serían, pero lo importante es entender que eso lo que hace es completarme el cuadrado, de tal manera que yo puedo factorizar y llevarlo a hacer eso. ¿Ok? Y entonces, pues ya puedo factorizar A de este lado. Que aquí me queda, perdón, aquí me queda raíz de A. Raíz de A. Entonces, lo que hago es, lo que vamos a hacer ahora es sacar esa A que está ahí. Me queda A que multiplica a X más B sobre. Y aquí entonces si factorizamos el raíz de A, lo que vamos a tener es, a ver si la ¿cuánto tenemos aquí abajo? Raíz de 2A. ¿Listo? Más C menos B sobre 2A. Bueno. Y fíjense que ya lo que hemos hecho es convertir nuestra función cuadrática canónica en una forma que es así. El resumen de lo que tenemos aquí es que el valor de h es justamente menos b sobre 2 raíz de a. ¿Qué necesitas? ¿Pero qué es? Sí, porque es lo que está aquí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y están ahí hablando de no sé qué cosa? Caro ahora, papi, pero si tú no entiendes con Caro... A lo Mario. Espérate, que Caro te haga lo que te tiene que hacer. Bueno, ya, manda, listo. Y yo en la noche... Ya. Y se enteró. Bueno. Entonces, tenemos aquí h es menos b sobre 2 raíz de a. Y k va a ser esta expresión que está aquí. C menos b sobre 2a al cuadrado. Fíjense que esto parece difícil y de pronto lo es si uno nunca lo ha visto. No es algo que yo les estoy pidiendo que sepan hacer, pero en el sentido de que no quiero que lo vuelvan a, no quiero que sepan repetirlo, pero es bueno que entiendan lo que está pasando. Es decir, yo puedo, a partir de esto que está aquí, modificarlo, transformarlo a esto que está aquí. De tal manera que la relación que hay entre h
Y estos valores es que h es igual a menos b sobre 2 raíz de a y k es igual a c menos b sobre 2a al cuadrado. Entre otras también, si yo tengo que a por x más b sobre 2 raíz de a al cuadrado más c menos b2a al cuadrado. Si yo quiero resolver la ecuación cuadrática, ahora que la tengo así, yo simplemente la igualo a 0 y yo la puedo resolver muy fácil porque esto es un dato curioso, no quiero que se lo aprendan esto que estoy haciendo. O sea, bueno, si quieren aprendérselo, fantástico, pero no es obligatorio. Menos c. ¿Sí? Y entonces yo puedo pasar la a para acá, x más b sobre 2 raíz de a al cuadrado igual a b sobre 2a cuadrado menos c sobre a. Saco raíz, x más b sobre 2 raíz de a va a ser igual a más o menos raíz de b sobre 2a cuadrado menos c sobre a. Y la x, esto le está sumando esto, entonces lo paso a restar. Entonces lo que tengo es que x es igual a menos b sobre 2 raíz de a más o menos raíz de b sobre 2a al cuadrado menos c sobre a. Y esta es la solución de la ecuación cuadrática. Y resulta que acomodando esto de otra manera, es lo mismo que ustedes seguramente vieron en el colegio. Y es que a partir de aquí yo puedo decir que x es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4a por c dividido en 2a. La solución de la ecuación cuadrática. ¿Por qué hice esto? Porque yo quiero que vean que esta solución que se las dijeron en el colegio no viene de la nada. No es que alguien se dio cuenta que ese era el valor, sino que hay un procedimiento matemático real que le permite a una persona, sin saber cuál es, llegar justamente a este resultado que está aquí. En el colegio nos enseñan esto como magia, pero la realidad es que hay una razón por la cual ese es el valor. Para nosotros, pues yo no pretendo que ustedes se aprendan todo esto, no pretendo que se lo aprendan. Lo que quiero que vean es que detrás de todo resultado matemático hay una demostración y hay alguien que no llegó a eso mágicamente. Las matemáticas no son magia. Las matemáticas tienen un fundamento teórico que no se encuentra por azar, sino que se llega a él, es un resultado lógico. Seguramente ustedes en el colegio dijeron, uy, esto, bueno, de pronto, el profesor se los puso en el tablero y les dijo, esta es la función, la solución de la función cuadrática. Pero esto no es mágico. Esto tiene una razón de ser y es el procedimiento que acabé de hacer. Pero bueno, lo que les digo, no pretendo que se lo aprendan. Lo que quiero que sepamos de aquí es esta relación que está acá. Que si yo tengo A, B y C, yo puedo construir H y K a partir de estas relaciones que están aquí. Y entonces puedo saber cuál es el vértice de mi gráfica. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos un ejercicio. Entonces, exprese la función en la forma de f de x igual a por x menos h al cuadrado más k. Y lo que tenemos es, vamos a hacer por ejemplo la a. F de x igual a x menos 2 por x menos 6. ¿Sí? Entonces, queremos construir la función de ese estilo. Entonces, primero necesitamos saber cómo es en su expresión canónica, que en la expresión de que es así. Entonces, lo que hacemos es distribuir estos dos productos.
x cuadrado menos 8x más 12. Y eso lo sé porque lo sé multiplicar productos notables, ¿no? Ya lo tengo así, pues ahora yo sé que A vale 1, B vale menos 8 y C vale 12. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Entonces A vale 1, B vale menos 8, C vale 12. Entonces debo ver cuánto vale H y ya sé, porque lo hicimos ahorita, que H es menos B sobre 2 raíz de A. Por lo tanto, H es menos B sobre 2 raíz de A viene siendo 8 sobre 2 igual a 4. Y K es C menos B sobre 2A al cuadrado. C viene siendo 12 menos B sobre 2A al cuadrado. Entonces, más B sobre 2 al cuadrado viene siendo, vamos a verlo por pedacitos, más B menos B sobre 2A al cuadrado. Entonces viene siendo 12 menos 16 menos 4. Entonces K es menos 4. En esto sí quiero que todos me sigan. ¿Todos me siguen de lo que estoy haciendo? Sí, Es profe. para ser el primero, Sí. ¿verdad? Estoy haciendo de esta función, quiero expresar la función en la forma de f de x igual a x menos h al cuadrado más k. Que es solamente reemplazar con estos valores que ya he encontrado. Ya sé que h es esto y que k es esto. Entonces ya tengo cuántos a, b y c, pues entonces ya puedo encontrar h y k. ¿Sí? Entonces tenemos h y k, que h es 4, k es menos 4, por lo tanto, para expresarlo en esta manera, lo que tengo que decir es que f de x es igual a es 1, por x menos h, pero h es 4, al cuadrado, más k, pero k es menos 4, por lo tanto, pues, menos 4. ¿Sí? Y ahí he expresado esta función de esta manera. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Y entonces, la tercera pregunta me dice, encuentre el vértice y el eje de simetría. Entonces, yo sé que el vértice es h, k. Entonces, viene siendo el vértice 4, menos 4. ¿Bien? Y el eje de simetría viene siendo, pues, el eje viene siendo en el valor de 4. Vamos a hacer la gráfica que es más fácil verlo de esa manera. Entonces, lo que voy a tener es que la gráfica de esa función, el vértice aquí abajo es 4, menos 4. Y el eje de simetría, pues, va a ser el valor de x igual a 4, este eje que está aquí. Y me están preguntando también dónde corta con el eje x, pero eso lo podemos saber directamente de la factorización. Y eso ya lo sabemos cómo encontrar los cortes con el eje x. Si yo tengo que la función es x menos 2 por x menos 6, ¿dónde corta con el eje x? ¿Sí? Pues corta en 2 y en 6. Entonces, intersecciones con x viene siendo x igual a 2 y x igual a 6. Y la intersección con y es f de 0. ¿Cuánto es f de 0? ¿Cuánto es f de 0? Sí. ¿El resto está dormido o qué? A ver, Uno. voy a preguntar aquí. No, f de 0 no es 1. A ver, voy a preguntar aquí al azar. 45 personas dormidas hoy. Hoy estuvo más denso de lo normal. Giuseppe, Hola, ¿está por ahí? sí. A ver, Giuseppe, ¿cuánto es f de 0 en esta función?
¿Cuál? ¿Cuánto es f de 0 en esta? Profe, 12. Hombre, Giuseppe, f de 0. Ya lo dije, es 12, 12 positivo, creo. 12, sí. Creo, o sí, sí creo, no. No, sí, estoy seguro, es 12 positivo, sí. Bueno, está pendiente, ¿no? Me toca empezar a hacer quizzes sorpresa. No me gusta hacerlos, pero necesito que estén pendientes, porque si no, entonces me toca ponerme a hacer cosas así. Pues listo, la intersección con y es f de 0, lo cual es 12. Entonces quiere decir que este corte de aquí es 2, este de aquí, o sea, esto es 2,0, este puntico de aquí es 6,0 y corta al eje Y en 12, por lo tanto, si yo trazara aquí el eje Y, sería como por aquí, 12,0. Y ahí ya tengo todas las propiedades de la ecuación cuadrática. Yo sé que hoy hemos tenido mucho contenido, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Yo les animo a que... ¿Sí? Yo tengo como una pregunta o algo así. ¿Podría pasar a uno de los tableritos anteriores? En el que bueno, mostró como que h era igual a algo y k igual. Bueno, ahí. Y, o sea, bueno, yo estuve haciéndolo acá porque quedé como con una duda con respecto a eso. Y, o sea, el valor que se tiene que sumar y restar no es b sobre 2 al cuadrado, sino que es b al cuadrado sobre 4a. Y, o sea, bueno, eso cambia porque, o sea, ya no sería 4 al cuadrado, sino 4a solamente en el b sobre denominador. 4a. B sobre 4a. B cuadrado sobre 4a. Y, bueno, con respecto a eso, entonces, el h y medio menos b sobre 2a, que precisamente por eso fue que quedé como con la duda, porque, bueno, ya había aprendido que el punto, la coordenada en x del centro de la parábola era, bueno, era precisamente eso, menos b sobre 2a. Y, ajá, y entonces por eso fue que decidí cómo hacer eso. Párale bolas a eso. Y así, aquí queda... Así, está bien. Está bien. La que hay que cambiar aquí sería cuadrado 4a. Aquí queda cuadrado 4a. Y aquí queda... ¿Y por qué? Sobre ahí queda igual. Ahí queda igual, ahí queda igual. No, 2 raíz de a. 2 raíz de a. Aquí queda igual. Ah, no, aquí no queda igual tampoco. Y aquí queda 2 raíz de a. Esto está 2 sobre a. Sí. Y aquí queda b cuadrado sobre 4a. Aquí esto está, si queda así, y esto queda b cuadrado sobre 4a. Aquí. Claro, nos está dando bien por lo que siempre teníamos un 2 y 2 al cuadrado, lo mismo que 2 por 2. Y ahora sí debería estar bien. Estas serían las fórmulas de verdad. Listo. Sí, por eso es que yo no les digo que se lo aprendan porque ni yo me lo sé bien. Siempre me toca volverlo a hacer. Lo importante es entender que todo tiene un sentido. A partir de aquí ya todo está bien. Aquí era que teníamos el error. Todo esto queda Ahí el error que tiene, profe, es que estante para entre sí, eso. cuadrado. Esto no, cuadrado, 4, 4, 4, esto no.
4. Esto no. Esto no. Listo. Por eso les digo que no se lo tienen que aprender. Lo importante, lo que yo quiero que vean realmente es que todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Esto no sale de la nada. Y aquí el error que teníamos era que estábamos sumando y restando por lo que no era. Pero el procedimiento es exactamente igual. No cambia. Es la misma cosa. Bueno, entonces, lo Una que les pregunta. digo, ¿sí? Sabe que estábamos haciendo ahorita un ejercicio, ¿verdad? Sí. El ejercicio sí pidió las intersecciones con X y Y y todo eso. Ahí Que lo no. pedía, sí. Ahí lo pedía en la parte, la primera parte. Encuentre todas las intersecciones de la gráfica de Ah, ok. Y lo que es 13, la gráfica de F. Ok. Trace la gráfica, pues ya lo hicimos. Ah, ¿Cuál ok, es el bien. rango de F? Pues el rango de F, justamente en Es este caso, 12. ¿cuál sería el rango? Ah, ok. Menos 4,12, ¿no? No, el rango. De -4 a infinito. No de menos Sería, 4. claro, recuerden que el rango es todos los posibles valores de Y que pueda haber. Lo más abajo que puede estar la gráfica es aquí. Menos Eso sí 4. sería desde -4. Por Y eso, hacia Ah, arriba ok. de va, -4 a infinito. Infinito. y Muy hacia bien. arriba va todo lo que quiera. Muy bien. Vas hacia infinito. Ese sería el rango. ¿Y cuál sería el dominio? Los reales. Todos los reales, porque no hay ningún valor que no pueda tomar la función. ¿Sí? Listo. Ahí estamos recordando. Aunque Sí. bueno, no preguntaban el dominio, pero... Ahora, ¿en qué intervalos f es creciente y en qué intervalos es decreciente? Entonces, aquí va a ser... A ver, Es decreciente de infinito a De menos 4 infinito. y De menos infinito. de menos infinito a 4 y de 4 a infinito es creciente. Claro. y Y de menos. creciente desde 4 hasta infinito. Desde 4 porque 4 es el valor en x. Exacto. 4 es Los el valores valor en x. crecientes y decrecientes siempre se miran en X, ¿verdad? Por eso es que es 4. Exacto. Ok. Es en x. Lo que nos interesa es en x qué está pasando. Mire, yo les animo, hemos hecho aquí como una especie de collage de toda la información que nos Pero da la una cosa, gráfica. ¿Sí? profe, hay que corregir el vértice porque ahí da 4 y el vértice no es 4, es -4, entonces tampoco, o sea, el H no Profe, es lo mismo porque cambiamos las ecuaciones, no se han cambiado los resultados. ¿Y si cambia? profe, una pregunta. ¿Sí cambia? Porque aquí nos quedaría, es que creo que al final es lo mismo. Esto queda 8 dividido en 4, ¿no? 8 dividido en 4 a 2. Y aquí 12. 8 en 4 da 2. 12 menos 2, 5. 12 menos 2, 10. 10, entonces da 10. ¿Es 10? No, estoy haciendo. ¿Cuánto da Profe, el sería, en vez de la 2 sería 64, en vez de la 2 es 64, que el vez está elevado, sobre 2A, sobre 4A, perdón. O sea, 4 por 2, 8 sería 64, entre 8 sería 8. Aquí hay que ir entre 4, ¿no? Vértice sería -4, -8, si no estoy mal. A ver, vamos a hacerlo despacito porque yo ya me confundí de tanto reguero de fórmulas que hay. C menos b al cuadrado sobre 4a. C menos b al cuadrado sobre 4a. C es 12 menos b al cuadrado sería 64 sobre 4 por 1, 4. Tiene razón, 8. 64 y un 4 me da, ¿cuánto me da? Profe, una pregunta, ¿cómo fue que salió el eje de Espera. 16, profe. 16. 12 menos 16. Ah, no, estamos bien, menos 4. Está bien, está igual. Yo sí sabía que estaba igual porque da menos 4. No hay que cambiar nada. No hay que cambiar nada. Profe, Venga. una pregunta. Sí. ¿Será que usted puede subir todas esas anotaciones al contenido de la clase de hoy, en toda la grabación? Estas anotaciones, la grabación fijo va a aparecer. Ah, Déjenme bueno. ver si yo puedo.
Profe, una pregunta, profesor, ¿me puede repetir el eje de simetría, porfa? O sea, Ok, cómo lo hallo? ok, el eje de simetría. Yo tengo aquí la gráfica. Yo tengo que el vértice es 4, menos 4. Yo sé que la parábola va a ser simétrica con respecto a este eje que está aquí. ¿Cuál es este eje que está aquí? Como pasa por el vértice, yo sé que la componente en X del vértice va a ser el eje. Entonces va a ser X igual a 4. ¿Sí lo ven? Si yo hiciera Sí. este puntico por el que pasa por aquí es 4, es 4,0. Yo les comparto este, ¿sí? Todo esto. ¿Quieren todo esto? Sí, sí, profe. Sí, profe. Se los voy a mandar aquí por el... Ahí lo tienen para que vean todo eso. Listo. Bueno, hoy hubo mucho contenido, mucha información, mucha fórmula. Hay mucho por procesar. Tómense el espacio, digamos, que me interesa a mí, me interesa que sean capaces de responder estos ejercicios por su propia cuenta. Estudien con esto, miren cuáles son capaces, cuáles no son capaces, pregunten. Aquellos que no sean capaces, pregúntenlo. Ya sea, pregúntenlo por el chat, digan, este se me está dificultando, ¿qué debo hacer? Y sus compañeros pueden responderle o yo les respondo qué deberían hacer. Traten de no mandar soluciones, sino respuestas a preguntas específicas. Y lo que podrían hacer sería también realizar todo este mismo ejercicio que hicimos acá, pero con la parte B. Entonces, encontrar las intersecciones, expresa la función en forma de no sé qué, encuentre el vértice de la simetría, trace la gráfica, el rango y los intervalos. Pero con la parte B, que no la hicimos. ¿Ok? ¿Sí está claro? No me lo tienen que mandar, no tienen que hacerlo por ningún lado para mí, es para ustedes, para que ustedes aprendan. ¿Listo? Dale, profe, todo bien. Bueno, entonces voy a dejar de presentar, voy a dejar de grabar. Ahorita